Regresamos con el doctor Enrique Planchard, rector de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, una de las casas de estudio más prestigiosas de Venezuela y de América Latina, pero que no escapa a la crisis general de la economía y la sociedad venezolana. Como hemos venido conversando en los anteriores bloques, la situación es compleja y me pregunto, considerando que los precios del petróleo se han desplomado a la mitad de lo que eran el año pasado, y que esta crisis presupuestaria en las universidades tiene como 3 o 4 años por lo menos, y comenzó cuando los precios del petróleo estaban en niveles récord, niveles por encima inclusive de $100 en algún momento. ¿Cuál es el escenario que ustedes prevén para lo que queda de este año y para los próximos años? La crisis universitaria en Venezuela es muy anterior a 3 o 4 años. Por lo menos 10 años, quizás los 16 años que tiene este gobierno, puede ser. Desde el principio las universidades estuvieron entrando cada vez en una crisis que se iba haciendo cada vez poco a poco, pero iba cada vez deteriorando más. Desde que yo soy rector, desde el año 2009, en la universidad no hemos podido ni tener el dinero ni los dólares para actualizar la colección de revistas de la universidad. Eso desde el 2009. O sea que eso viene de muy atrás, la crisis. ¿Cuál es la perspectiva para el futuro? Muy mala, muy mala. Venezuela es un país de grandes oportunidades. Es impresionante las oportunidades que hay en Venezuela. En la última reunión del CNU, el ministro de Educación Universitaria proponía que las universidades nos dedicáramos más a la producción, es decir, incentivar la producción. Bueno, la Universidad Simón Bolívar, igual que muchas universidades, tenemos mecanismos de incentivar la producción. Nosotros tenemos, por ejemplo, FUNINDE, la Fundación Educación e Investigación, o el Parque Tecnológico Sartenejas, en donde hacemos desarrollo, investigación y desarrollo para empresas venezolanas. Nuestro principal cliente es PDVSA, sin duda. Nosotros le hacemos cantidad enorme de investigación a PDVSA o a Empresa Polar, que son los grandes, a muchas otras empresas. Lo que ocurre es que el número de empresas ha ido descendiendo en Venezuela y cada vez la Fundación de Investigación y Desarrollo tiene menos clientes a quien atender. Pero es una manera como la universidad se pone al servicio de la producción nacional, a través de la empresa del Estado o la empresa privada. Lo mismo el Parque Tecnológico Sartenejas. El Parque Tecnológico Sartenejas, la idea es que si alguien tiene una idea de una nueva empresa de tecnología sobre todo, ahí se le ofrece la posibilidad de incubar la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Le ofrecemos asesoría legal, espacio para que comience a funcionar y todo tipo de asesoría con profesores de la universidad. Y esa empresa, a medida que se va desarrollando, después le proporciona además a la universidad algunos ingresos. Todo el dinero que se usa actualmente en la Universidad Simón Bolívar para investigación proviene de estas actividades de la universidad a través de FUNINDE, a través del Parque Tecnológico, a través de nuestras posibilidades de atender a otras empresas. Por supuesto, esos servicios ingresan a la universidad, favorecen a los profesores que participan en eso, pero una buena parte también queda en el Decanato de Investigación y Desarrollo, que entonces va a los proyectos de investigación en áreas que no son las áreas que puede comprar una empresa, vamos a decir, por ejemplo, matemática pura o astronomía. Claro, pero entonces eso se reparte en las áreas de investigación de la universidad. Esa podría ser una fórmula, pensar que un país puede sobrevivir haciendo solo investigación aplicada es algo absurdo. Claro. Investigación aplicada es importantísima, incide inmediatamente en el desarrollo, pero si no hay investigación en ciencia pura, tampoco puede haber investigación en ciencia aplicada. Entonces eso podría ser una fuente. Una cosa genera la otra. Podría ser, perdón, una fuente de financiamiento, una fuente sustentable a largo plazo que permita capear. Toda la investigación que hacemos en la Simón Bolívar proviene de ingresos propios de la universidad, ingresos a través de estas cosas. Todas, porque del presupuesto del Estado no llega nada para investigación. ¿Cuánto le deben a las universidades hoy en día al gobierno? ¿Cuánta plata le debe al sistema universitario el gobierno? No sé, pero muchísimo. Pero hay una mora de varios años acumulada.
es que el sistema que se ha implantado es perverso. Por ejemplo, la universidad hace un presupuesto anual. El gobierno sabe cuál es el presupuesto anual porque el gobierno es el que paga todos los gastos de la universidad al final. Entonces, al principio de año, te asignan una cuota que es el 40% de las necesidades. A medida que va transcurriendo el tiempo y la universidad va haciendo agua, porque ya los estudiantes van a irse al paro porque los comedores no están funcionando, los transportes, entonces llega el dinero para cubrir 3 meses más de comedores o 3 meses más de transporte. Hay un problema que ya el seguro social se acabó el dinero, el seguro, el HCM, el seguro. Y ya pronto pues va a ocurrir un desastre, va a venir un profesor y tal, se va a morir porque no tiene. Entonces el gobierno le pone un poquito de dinero para eso. Entonces la entrega de dinero a cuentagotas no permite que la universidad planifique y no permite que la universidad haga nada. Sino, al final del año, el gobierno sabe cuánto le costó mantener la universidad funcionando al mínimo, que es lo que funciona, al mínimo. Entonces, ¿por qué ese dinero no lo dan desde el principio? Claro, para evitar eso. Por lo menos para que la universidad funcione al mínimo. Eso nos permitiría dedicarnos a otras cosas, a buscar cómo obtener recursos de otra manera para las otras cosas. Para terminar, doctor, muchas casas de estudio a escala mundial han encontrado en la educación a distancia un nicho muy prometedor porque además de estar acorde con las tendencias de las tecnologías de la información, facilita ampliar su base de alumnos. La universidad, ¿cómo está en esta área y si está planeando impulsarla en el futuro inmediato? En la Universidad Simón Bolívar fuimos pioneros en Venezuela en educación a distancia. Cuando se creó un programa que se llamaba Estudios Libres, te estoy hablando de hace como unos 30 años. ¿No existe internet? No existía internet. La universidad no tuvo una visión de futuro y ese programa lo cerró. Claro, después se creó internet y tal, entonces ahora, hace relativamente poco, la universidad está tratando de volver a los programas de educación a distancia. De hecho, estamos tratando incluso de abrir carreras que sean solo a distancia, utilizando toda la tecnología actual. Ahora, eso no es fácil, eso requiere de una metodología distinta. No es lo mismo el profesor que se para a dar una clase en un pizarrón que el profesor que utiliza los medios. Entonces, eso hay que aprenderlo. Entonces, tenemos grupos en la universidad que son expertos en esto y están dictando cursos, vamos a decir, actualizando profesores en el uso de las TICs, la tecnología de información. Tal vez sea una buena forma, por ejemplo, de vincular a estos profesionales que están esparcidos por todo el mundo y que den clase desde allá y se mantenga, revitalice la comunidad. Sin duda que sí, sin duda que sí. Pero para eso tenemos que desarrollar una plataforma propia de la universidad, que hasta ahora, estamos tratando de hacerlo. Esta cosa es costosa también. La universidad el problema presupuestario vuelve a incidir en la posibilidad de desarrollar los estudios a distancia. Por otro lado, hay fenómenos que están sucediendo en el mundo, como por ejemplo Coursera, no sé si has oído hablar de esto. Coursera son unos cursos masivos. Y gratuitos, muchos. Masivos y gratuitos y además evaluados, que lo dan universidades tan prestigiosas como la Universidad de Michigan o MIT y tal. Y mucha gente piensa que es una competencia contra la cual nosotros no podemos. Yo creo que no. Yo creo que es un aliciente precisamente para nosotros meternos en esa misma vía y empezar a producir. La verdadera masificación de la educación en el mundo entero vendrá por la vía de la tecnología. Porque, claro, ahí todavía tenemos un problema muy serio, que es por la vía de la tecnología, ¿cómo hace con la práctica? Porque, como digo, un médico no se puede formar solo viendo videos de cómo se opera y cómo se tiene que tocar al paciente, sentir que el hígado está inflamado, escuchar al corazón, en fin. Eso, y lo mismo en ciencia, un químico no se puede formar viendo experimentos en la televisión, tiene él que hacer sus experimentos y realizar sus cosas. ¿Sí? Eso. ¿Cómo compaginar la masificación con la educación práctica? La educación que es prácticamente la educación de un profesor con un estudiante, porque eso es lo que sucede normalmente en los laboratorios. El profesor aconseja
y al estudiante y le va instruyendo, le va diciendo cómo mejorar sus técnicas directamente. A medida que el estudiante va haciendo el laboratorio o el taller, el estudiante hace, se equivoca, el profesor viene, le corrige. Es una cosa de trato personal. El estudiante pasa a ser un aprendiz, y el profesor pasa a ser un maestro. Un tutor. Un aprendiz con un maestro. Eso, la educación es importantísimo, sobre todo en la disciplina científica de las ciencias naturales, donde la experimentación es fundamental, y la medicina también. Habrá que anotar eso para cuando venga la reconstrucción del sistema educativo de Venezuela, pero es parte de la hoja de ruta, digamos. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Ha sido un gusto, pues, compartir con usted y ver este escenario que, aunque no sea del todo positivo, siempre nos indica dónde hay que poner los esfuerzos, porque este país se reconstruirá en algún momento con el esfuerzo de todos. Ha sido Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar, doctor en matemáticas en la Universidad de California, un hombre de reconocida trayectoria académica nacional e internacional. Nos ha acercado a cuál es la situación actual de la educación en Venezuela y qué podíamos hacer en el futuro y en el presente para mejorarlo. Soy Omar Lugo y esto es Análisis Venezolano. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó